What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. All your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I'll give you all of me, and you give me all of you, of you. Hola, bienvenidos a Cafecito Doble. Wow, si están aquí por primera vez, Sherry, a mí me encanta decir algo, brindo por usted. Bienvenido. Por ustedes. Gracias por ser parte de la familia. Cada día somos más y la familia somos todos. Ustedes nos están ayudando a crecer y se lo agradecemos. Estamos muy felices y de verdad nos sentimos honradas de su presencia, de sus comentarios, Claro. de verdad también. Y si están aquí una vez más, pues les agradecemos muchísimo porque nos ha encantado tener conversaciones con ustedes. ¿Saben una cosa? Me estoy fijando que todas las personas, bueno, muchas de las personas que están con nosotros desde el episodio número 1 todavía están hoy. Estoy súper y sabes qué lindo emocionada. también Gracias. que esperan, o sea, esperan antes de Sí. salir en vivo y muchísimas gracias, de verdad significa todo para nosotros. Sí. Y Sherry. bueno, si nos están viendo y no están suscritos a nuestro canal, los invitamos para que se suscriban y nos ayuden a seguir creciendo. Es la mejor forma de siempre estar informado de todo lo que estamos haciendo porque estamos constantemente subiendo también covers a petición de ustedes. Ni crean que nos las estamos Pidan. inventando, Pidan, las estamos pidan. complaciendo. Pidan. Sí, y recuerden que también pueden ver el episodio en Spotify. Digo ver porque ya se puede ver, no Qué solo escuchar. emocionante Ujú. que ya se puede ver. Correcto, ya se puede ver. ¿Ustedes sabían eso? Contéstenme Pues para aquí. mí es nuevo eso. Ustedes. Es súper Ujú. nuevo. Bueno, Pero también Digo. está Facebook, nos pueden ver en Facebook Live y también en las redes de Cafecito Doble sale en vivo. Sí. Y también en nuestras redes vamos a poner los links para que si se lo perdieron ahorita en vivo lo puedan ver después a su tiempo. sí. Sherry. Así que bueno, vamos a ver de qué vamos a hablar hoy. El Miren. tema. El tema es 10 cosas que hacen las mujeres exitosas. Pero ni crean que nos lo estamos inventando vos y yo, No, ¿verdad? no. No, nosotras hicimos una investigación, sacamos una lista de 10 cosas que ellos dicen, o sea, el internet, que hacen las mujeres exitosas. Y hoy las vamos a comentar una a una para ver ustedes también qué tanto se identifican con estas características. Sí, lo que nosotras creemos que debemos hacer y que de hecho sabemos que muchas mujeres lo han hecho es ir como diciendo, ok, yo hago eso o no lo hago. Y bueno, ir viendo y ya ustedes nos dirán. Y si dejamos cosas fuera, por supuesto que hay más de 10 cosas, pero hoy vamos a hablar de 10 cosas que leímos, nos llamaron la atención y vamos a ver si coincidimos. Oíme, Y lo vamos a ir primero, comentando. antes de empezar, decime una cosa. Ujú. Vos, honestamente, Ujú. te sentís como una mujer exitosa.
Te voy a ser sincera, yo creo que soy exitosa en algunas áreas de mi vida y en otras no, pero estoy trabajando para hacerlo. O sea que a veces lo que a uno creo que le falla mucho es el conocimiento, el educarse, saber buscar guía, por ejemplo, porque a veces estamos allí como que no tenemos claro a dónde vamos, entonces nos cuesta más llegar. Es cuestión de mentalizarse, ¿verdad? Pero también es cuestión de perspectiva. Porque a También. veces uno siente que no es exitoso. O sea, una persona puede decir, no, yo la verdad no siento que soy exitosa. Y cuando otra persona te dice, hey, pero vos has hecho esto y sacaste esta maestría y también hiciste esto y, ¿me entendés? O sea, como es la perspectiva de cómo lo veas. Así Y que también vamos a para vos que es descubrirlo. el éxito también. Claro. Porque si para vos tal vez el éxito son cosas materiales y ya tenés carro, tenés casa, tenés, ¿verdad? Cosas materiales, pues obviamente que tenés que sentirte como una persona exitosa, pero depende para vos lo que sea éxito, ¿verdad? Exacto, porque hay gente que tiene absolutamente todo y dice, no tengo éxito porque no soy feliz. O sea que a lo mejor y la felicidad de ustedes al final de cuentas sea Pues mira, el vamos a éxito entrar absoluto. en materia. Vamos a entrar pues. en materia aquí. Dale. Yo voy a leer el primero que Dale. para mí, o sea, a mí me Pucha, pegó usted, yo no leo nada. Yo estoy aquí como, aquí tengo mis anteojos. Yo uso anteojos y un día me ven en la calle. No, ¿sabes qué es lo peor de eso, de los anteojos? Porque las dos, o sea, súper sucios, mira. ¿saben qué es lo peor de los anteojos? Yo también uso, las dos necesitamos anteojos. Entonces, cuando me pongo lentes de contacto, hoy no los tengo puestos porque me tengo que cortar las uñas. Honestamente, no me los puedo sacar con uñas largas. ¿Cómo es para quitártelos? Pues le pido al que esté allí, a vos, al que esté, Yo al se que los me he quitado encuentre. a ustedes, se los he quitado, Claro, pero me casi lavo siempre. súper bien las manos y todo. No crean que Pues la cosa es que cuando te pones anteojos, lentes de contacto, puedes ver súper divino de lejos. O sea, lo que está lejos es como veo todo perfecto, pero cuando agarro el celular ya es como... No, es horrible. Espérate, y dicen que ustedes sabían que a partir de los 40 años, tanto hombres como mujeres, empiezan a necesitar a los que le llaman bifocales. Yo no sabía eso. No, pero olvídalo, o sea, olvídalo. ¿Cómo es eso exactamente? Que no, o ves de lejos o ves de cerca, creo yo. Estamos hablando de... ¿Ah? Yo creo que se llama presbicia. Exacto. Oíme, mira. Pero ustedes, eso es real. No crean que, o sea, cuando ya vayan a cumplir 40, ya sépanlo. Yo quiero saber por qué nos desviamos a hablar de la vista. Porque no podía ver nada, no leo nada. Porque no me estoy sintiendo exitosa con eso de no poder ver. Ay, vaya, dale, pues. Ok, voy a leerles lo primero que a mí me llamó la atención y creo que es básico. Creer en mí. Creer que puedo hacer todo lo que quiero y todo lo que me propongo. Totalmente verdad. Creer en vos. ¿Sabes qué? En el episodio del martes antepasado, perdón, tuvimos a una invitada que, bueno, es una gran amiga tuya, ahora es gran amiga mía también. Sí, te la voy a robar. Sí, la podemos compartir. Es robable. Ella justamente nos hablaba de eso. La seguridad que ella tiene en creer que todo lo que se proponga lo va a conseguir y lo ha alcanzado. Sí. Lo ha alcanzado. Y yo sí, fíjate que sí puedo considerar que ella es una mujer exitosa. Sí. 100% mira, creer en vos. Yo creo que esto es básico porque creer en nosotros es lo que realmente nos va a llevar a cumplir esa meta, a llegar a nuestro, ¿cómo se dice? A nuestras metas. Sí, a la meta, lo que nos hemos propuesto. Porque, ¿qué pasa? Que muchas personas te van a decir que no podés. O sea, muchas personas te van a dar comentarios negativos, te van a decir cosas que te van a dejar pensando, y bueno, ¿será que de verdad no voy a poder? ¿O será que todas estas cosas que tengo, todos estos obstáculos me van a detener? Pero fíjate que si vos crees en lo que vos te propusiste, crees en vos, por encima de todas las cosas, creo que sí lo puedes lograr. Sí, o sea, además, así es, de hecho. No sé si ustedes se han fijado, o sea, no sé si tienen algún amigo, alguna amiga, vamos a hablar porque estamos hablando de mujeres exitosas. Qué feo es cuando vos escuchás a una amiga tuya dudar de, vaya, en el caso de nosotras que somos cantantes, pero es por poner un ejemplo, puede ser en cualquier área, como una gran abogada, amiga de ustedes,
y que duden de su capacidad de hacer las cosas. Y qué feo escuchar eso de una amiga. Yo me pongo a pensar, vaya, cuando yo he escuchado algo directamente de vos, que Sí, sos porque mi hermana, una de mis mejores amigas. Porque tienen que saber que uno, o sea, es normal dudar de uno, o sea, es como una cosa que, ok, estás emprendiendo un negocio, estás empezando un negocio, te puede inundar de duda, o sea, Claro. ¿Cómo voy a pagar tal cosa? ¿Cómo voy a, o sea, las preguntas que uno se tiene diario? Pero si sabes que podés, o sea, si vos crees que tu personalidad va a tener ese carácter, esa fortaleza para lograrlo, lo vas a lograr, independientemente te voy a del decir obstáculo. una cosa, es 100% real que las mujeres exitosas creen en ellas. Ujú. Esa es una característica de todas las mujeres exitosas que yo conozco. Eso sí las caracteriza. O sea, que esa vamos a decir que sí. O Yo sea, 100%, tengo que trabajar en eso. Sí, fíjate. yo también. O sea, yo me pondría un 50% sí, la yo mitad. también. Yo también. Creo que todo lo que he conseguido, lo que hemos conseguido, ahí sí voy a incluirnos en plural, ha sido por las cosas que hemos creído en que Sí. podemos hacerlo. Pero sí tengo que trabajar en esa... Yo también. En 50% en esta. Ok. Dale, Ok. tenés una segunda... Un Ok, segundo apunte. Toman... ¿Logras leerlo? Sí. Eso es Ay, boom. ay. No, mentira. Sí logro verlo. Bueno, más o menos, mira cómo me acerco al teléfono. Ok. Toman ventaja de su lenguaje corporal. O sea, que se maquillan, se visten de acuerdo a la ocasión a la que se van a presentar y utilizan esas herramientas a su favor. Puede ser su personalidad también. Podría ser su personalidad como una herramienta. ¿Vos no crees que esta está pegada a la primera? Es como ¿Va ligado? Digo No, yo. creer en vos y... O sea, ¿qué crees? Sí, ¿verdad que no va ligado? No. Pero a la seguridad en uno mismo, sí, ¿verdad? Porque Sí, pero dice, toman ventaja de su lenguaje corporal. O sea, la verdad es que fíjense que sí. ¿Saben cómo la postura tiene mucho que ver? Otra cosa en la que tengo que trabajar, pero yo soy bien, normalmente soy un poquito así como cusca. Mi hermana cada rato me pasa diciendo, enderezate. Pero yo hablo ya al momento de presentarte ante un público, llegas. ¿Cómo se sienten ustedes cuando llegan a un lugar donde hay bastantes personas? Pónganle que los invitaron a una fiesta, ¿verdad? Y tal vez hay por lo menos unas 30, 40 personas. ¿Ustedes cómo entran, cómo caminan, cómo es su postura hacia llegar a ese lugar? Y su comportamiento, o sea, cómo fíjate que últimamente muchas personas usan de escudo el celular. O sea, entras a un lugar, entonces te sentís 100%. súper avergonzado y lo que haces es, te haces como que te estás viendo algo en el celular o como que si tenés una llamada para evadir, vaya, ese encuentro, ese choque primero con la gente, ese primer encuentro con la gente, porque da un poco de temor. La verdad es que sí hay un poco de ansiedad social. Sí. Que cuando llegas a un lugar no sabes quién va a estar, no sabes. En mi caso, aunque parezca broma, lo primero que estábamos diciendo de la vista, a mí me da mucha ansiedad eso porque no veo de lejos y si no tengo puestos mis lentes de contacto, seguro voy a ignorar a alguien que va a sentir que no lo reconoció, que no le quise hablar o saludar y nada que ver eso. Son los ojos. Pero, en fin, el comportamiento, el lenguaje corporal habla mucho. Y fíjate que yo creo que sí es parte de las mujeres exitosas. Cómo se conducen, cómo se ven. Obviamente van a utilizar todas esas herramientas que tenemos como mujeres para lucir mejor, para llamar la atención de la forma correcta, de la forma que queremos. Fíjate que yo me acuerdo, hay un ejemplo de esto. Sheila y yo estuvimos firmadas con un tiempo con Pepsi. Hicimos una campaña de música. Hicimos 2 campañas. Hicimos una de Win-Win y también hicimos una de la batalla de las bandas Pepsi. Entonces recuerdo perfecto que la primera reunión que tuvimos con todas las personas que dirigían todas las áreas de la campaña, todas eran mujeres. Todas. Y era una presencia, o sea, todas estaban bien vestidas, guapísimas, y en la mesa estaban sentadas puras mujeres. Empezando por Natalie Hasbun, que le mandamos un beso y un saludo porque ella
fue increíble, nuestra experiencia en Pepsi fue divina Sí. y todas eran mujeres. Entonces sí, te puedo decir que ese fue un ejemplo palpable de mujeres empoderadas utilizando su herramienta de cómo lucían. Sí, Daba esa impresión de poder, ¿sabes? Sí, de liderazgo. Claro, de liderazgo. empoderamiento. Vos lo dijiste bien. ¿Sabes que lo que sí podemos unir a esta característica del lenguaje corporal sería la elocuencia para hablar? La forma de dirigirte a la gente, cómo le hablas con esa seguridad, mirar a la persona a los ojos directamente. Si no entiendes algo, preguntarlo con seguridad también, como ¿el qué? Perdón, no te entendí muy bien. Explícame bien. O dar tu punto de vista, pero bien, con seguridad también. O sea, eso sí lo podemos ligar un poco a este tema de tu presencia. Ajá. También en los escenarios le llaman presencia escénica. Y eso es súper importante. Ustedes no se han fijado que a veces uno ve actores, actrices o cantantes en el escenario y simplemente su forma de caminar y pararse enfrente a hablarle a la gente y no sé, como que eso dicta mucho de la seguridad que tiene esa persona y eso también caracteriza a una mujer. ¿Ustedes qué opinan? O sea, porque esto puede ser un tema un poco controversial por el factor de Michael Jackson. Es físico. Michael Jackson era súper tímido, no hablaba tanto. No, me refiero a lo de la presencia, o sea, ¿cómo es? Lo de arreglarte, maquillarte, verte, o sea, ¿qué piensan ustedes acerca de eso? O sea, nosotros recuerden que estamos leyendo nosotras opiniones del internet. Yo creo que sí importa, yo creo que sí es fundamental lucir tu parte, o sea, verte apropiada para lo que vas a hacer y creo que sí da poder, creo que sí te da ese extra que necesitas. Sí, fíjense, miren, cuando una persona se dedica a algo público como nosotras, o vaya, por poner un ejemplo, alguien que está en televisión, alguien que solo se dedica a la música, a los escenarios o los actores, creo que eso les da un poquito extra no necesariamente, ¿verdad? No me lo tomen a mal como que una persona que no se dedica a eso no puede, pero creo que un poco como que te puedes salir con la tuya de a veces maquillarte o producirte, como decimos nosotras las mujeres, nos producimos un poquito extra porque estamos constantemente en el ojo público y entonces pues tal vez para ir a un supermercado no te vas a ir con unos botines brillantes que tengo yo que me los quiero poner hasta para ir al súper y no estoy bromeando, ojalá estuviera bromeando cuando digo esto, pero no, en serio, yo me iría al supermercado con esos botines que son espectaculares. Pero aparte, ¿sabes que ahora que estamos hablando de eso, estoy recordando una clase que yo llevé en la universidad y cuando teníamos que hacer, se llamaba pitch campaign, o sea que tenía que llegar a presentar la campaña. Es como cuando vas a proponer una campaña de publicidad. Cuando había presentación, nosotros teníamos que vestirnos bien. Y era la universidad, o sea, que a diario íbamos con tenis y todo eso. Blazer, casi siempre de negro, bien peinado, maquillado y tacones. Ajá. Claro. O sea, sí es parte, imagínense que era parte de esa clase lucir lo mejor. Ahora, no era determinante, o sea, no te ibas a aplazar si no lo hacías, pero eran puntos. O sea, pero ahora hay tantas formas, Sherry, de verse bien con poco. Fíjate que, bueno, les voy a contar. Sherry y yo tenemos como una regla que tratamos de seguir. Ahí les voy a soltar un tip, porque ¿por qué no? Cuando nosotras nos vamos a arreglar para cualquier cosa, decimos, ok, si el pelo no va a estar muy producido, ¿verdad? O sea, como el pelo, no me lo lavé, ya está un poco sucio, me voy a hacer una cola o un moño, que mi mamá, por cierto, detesta que nos hagamos un moño, pero a mí me encanta andar en moño. Bueno, nos hacemos el bendito moño aquí y tenemos la regla que si el pelo no va a estar muy producido, nos maquillamos un poquito más. Ahora, si no vamos a maquillarnos mucho, si vamos a andar maquilladitas muy naturales y así, nos arreglamos bonito el pelo, que se nos vean los waves, o si andamos el pelo colocho, entonces que se vea súper, súper limpio, bonito. Y lo mismo hacemos con la ropa. O sea, como si no, vamos a andar unos jeans muy relajados y una camisetita como de algodón, que en nuestro país, bueno, nosotras que estamos ahorita en Honduras es un país donde hay mucho calor en la gran parte del país. Entonces,
a uno le encanta, bueno, por lo menos a mí me encantan dar cositas de algodón frescas. Entonces, tenemos una cosa donde ir a comer o lo que sea, pero siempre un jacket de jean o un blazer. Sherry tiene uno que a mí me fascina que se lo ponga. Yo quiero que se lo ponga todos los días, que es un blazer color fucsia. Entonces ya eso te hace ver más arregladita. Entonces es un tip. Ustedes no tienen que andar producidas de arriba abajo, pero una mujer exitosa sí la caracteriza que se preocupa por verse bien. Creo que aquí le puedo poner que sí, porque yo también sí estoy que segura que cuando vamos ya sea a eventos o vamos a entrevistas o vamos a firmar un contrato o dependiendo de lo que hagamos, creo que esto sí lo hacemos. Okay. Entonces, ok, este sí. Ahora vamos a seguir con, ok, esto me encanta. Las mujeres con éxito actúan. Las mujeres con éxito actúan. O sea, que para hacer realidad tus sueños tenés que ser una doer. Y es cierto, tenés que actuar. Ok, esto es bien importante. Wow, esto es sumamente importante. Mira, uno puede tener muchos proyectos. Puede querer hacer algo mucho, o sea, tener muchas ganas. Pero si no actúas sobre eso, no vas a tener éxito. Obvio, es casi lógico, dejar de decir todos tus planes y mejor accionar. Porque es cierto, uno a veces tiene un montón de planes y yo voy a hacer. ¿Saben qué? Una cosa, yo le critico eso mucho a veces a mi mamá, porque mi mamá es súper miedosa, ustedes de hacerlo. Bueno, ahora es un poco, no, siempre ha sido como engavillada. Le gusta meterse en los proyectos, pero si no va sola, si va acompañada respaldada por nosotras o por alguien que le tire maicillo, como decimos aquí en Honduras a veces, como, ustedes párenme bola. Entonces yo le digo eso a mi mamá. Oye, mami, deje de hablar tanto de este. Ajá. Estoy súper distraída. Ajá. ¿Verdad que hay un perrito que no se calla? Usted, pero no es de nosotras. No es de nosotras. Pero sabes que nunca lo escucho. Sí, no, pero hoy está revuelto. Está súper revuelto. Ustedes lo habían escuchado. Aquí se escucha súper fuerte. Perdóname. Entonces no, sí, que entonces yo a veces regaño a mi mami porque le digo, mami, deje de decir tanto que quiere hacer ese proyecto, hágalo. Déjese de cosas, ya, vaya, a ver, ¿qué necesita? Ajá, ¿qué más? Bueno, ¿y qué más? Y empezamos a apuntar y como me siento con ella y le digo, vaya, mami, dele, ya, es hora. Ya. 100%. Y mira, ahora vamos al siguiente punto. No se atormentan o no se autoflagelan. Decime qué importancia tiene esto. Esto es sumamente importante. Lo que pasa es que usualmente nos culpamos mucho de algún error que cometimos y ahí estamos dándonos duro en el... Y dele con la misma tontera. Culpándonos, autoflagelándonos por errores. Y las mujeres exitosas no hacen eso. Pasan la página. Asumen, avanzan. Aprenden de eso. Fíjense que, miren, oigan bien esto que les voy a decir. Es mi opinión. Errores podemos cometer, es que todos, esa es la vida, solo así se aprende, pero justamente eso, tenés que equivocarte y de cada equivocación aprender y seguir adelante. Ni quedarte pensando en eso que pasó, porque eso no lo puedes cambiar, pero es lo más importante de cometer un error es aprender de él. Entonces, yo siempre hablo esto con Sherry, ustedes, siempre le digo, mientras una persona no aprenda la lección, créanme que la vida se va a encargar de hacerte repetirla y repetirla y repetirla como en el colegio, cuando tenías que seguir y seguir pasando esa prueba haciendo ese examen para pasar al siguiente. No puedes pasar de nivel si no aprendes esa lección. Entonces, para mí eso simbolizan las equivocaciones. Por supuesto que nos vamos a equivocar y tenemos que, esa es parte de la vida. Pues es que así es, o sea, todos nos equivocamos y no nos equivocamos poco, es bastante. Estaba escuchando a Denzel Washington el otro día decir, si te caes 8 veces, levántate 9. Ya está. Ya. Y avanzás y pasás a lo siguiente. Sí. Y dejar de victimizarse también. Sí, miren, les voy a contar una anécdota. Creo que viene al caso porque...
Creo Los que de Tony. sí, creo que sí vale la pena que la cuente. Nunca le he dicho a nadie, o sea, nosotros sabemos porque lo vivimos juntas, pero casi no lo hablo, o sea, casi no es algo que yo platique mucho porque me avergüenza. Les voy a Uy. contar, sí, vivíamos en México y audicionamos para La Voz, vos y yo. Ah, sí, sí. Entonces, para esa Y yo, audición, ¿qué va a obviamente- contar? Yo me quedo como... No, para ¿Qué va a esa, contar para esta esa niña? audición nos preparamos no mucho, pero en realidad como nosotras tenemos toda nuestra vida cantando, entonces pensábamos que podíamos cantar una canción inédita, nuestra, pues, ¿Qué una tan canción difícil nuestra. puede ser? Dijimos nosotros. Sí, entonces ensayamos, pero por si acaso ensayamos otra canción que es una canción de Yuri con Reik. Ay, bella Bueno, la canción. nosotras fuimos a unas audiciones que eran previas, o sea, como una semana antes hacían una preaudición que era para personas que recomendaban, para personas que tenían, que dijeron, ok, tenemos un grupo de tantas personas que recomendamos para audicionar. Entonces vos y yo fuimos a esa. Ujú. Cuando se encienden las luces, o sea, cuando pasás ya al escenario donde vas a audicionar, o sea, donde vas a cantar, todo está apagado y tenés unas luces puestas hacia tu cara, entonces Sí. te nubla todo y no ves nada, incluyendo a los jueces, no lo ves. Entonces, nos preguntan cómo se llaman y qué van a cantar. Nosotras decimos cómo nos llamamos y decimos el nombre de la canción y nos dicen, tienen que cantar un cover, o sea, una canción conocida. Nosotras ya habíamos ensayado esa canción, pero los nervios, yo no sé qué es de las audiciones. Soy pésima para audicionar. Voy a dejar de decirlo porque de hecho uno tiene que enfrentar esas cosas. Claro. Pero bueno, en fin, nosotras nos volteamos a ver, hicimos el conteo, 1, 2, 3. Creo que nunca en mi vida había hecho el ridículo que yo hice ahí. No solo me arruiné para mí la audición, te la arruiné a vos, que posiblemente vos si hubieras hecho un súper buen trabajo sola, pero como estábamos audicionando como dueto, la verdad, yo no sabía dónde meter la cabeza. Me culpé tanto, lloré tanto. La verdad, ok, aquí va la verdad. Mi mamá, después de eso, como me vio cómo me estaba culpando, o sea, me victimicé completamente. O sea, yo era la culpable, yo... ¿Quién la podía Lloré. hacer sacar eso de la Sí. cabeza a usted? No Era podía. como, mana, te juro, nosotras nos decimos mana, yo como, mana, te juro que no importa, o sea, de verdad, eso no cambia Sí, mi mamá nada. nos decía me decía, pero el sueño de su vida había sido ganar La Voz. Y yo, no, porque en realidad no es que era mi meta de vida, ¿verdad? Sino que era algo que Un sabíamos que o era un medio, exacto, que sabíamos que si allí avanzábamos podíamos escalar y poder tener, por lo menos no ganar, pero... O bueno, sí ganar, pero si no ganábamos, tal vez íbamos a estar en esa plataforma, en ese lugar donde nos iba a ver más gente y de eso iba a salir más cosas. Y yo lo arruiné absolutamente y quién sabe cuántas cosas maravillosas hubieran podido pasar. Pero el punto aquí es, nunca más en la vida después de esa me culpé así. O sea, eso me dejó una lección porque me culpé tanto y para nada. O sea, Claro. sufrí. Te hice sufrir a Nacho también porque ya nadie sabía cómo sacarme de la cama, o sea, una cosa, me culpé y me culpé y me culpé, o sea, por días. Sí, es que no está bien Y no. ustedes. Y aparte de todo, cuando pasan ese tipo de cosas, hay que siempre tener en mente que lo que es para vos, ni aunque te quites. Y cuando no es para vos, ni aunque te pongas. Correcto. Y eso es real porque Dios siempre tiene el control. Ahora, había que atacar el miedo a la audición, había que Ajá. atacarlo. Entonces, ¿qué hicimos? Nos fuimos a audicionar a más cosas. Sí. Hicimos más audiciones. O sea, de eso Estuvo se bien. trataba. Les voy a decir que al 100% yo no he todavía vencido el nervio de la audición. Cuando yo les digo nervio a la audición, ustedes no les estoy mintiendo. Se me olvidan las letras, se me va el vibrato. Parece que no soy cantante. O sea, definitivamente esos nervios me atacan feo. Pero bueno, me caí y había que levantarse y seguir. O sea, mi vida no terminaba allí, mi carrera no terminaba allí, tenía que seguir, tengo que seguir, a pesar de todas las veces que me he caído y que ha sido frustrante. Ujú. Pero, en fin, es una de las cosas que hacen las mujeres exitosas. No se culpan, no se autoflagelan como lo hice yo en aquel año en México. Pero fue una lección y había que enfrentarlo, así que ya, pasé la página. Esta me encanta a ustedes. Saben decir no.
Uf, súper importante. Uy. Esta está buena. Miren, ahí sí me Hablemos aplacé. de esto. Sí, no, fíjate que, bueno, dije ahí sí ya me aplacé porque me cuesta bastante decir que no, pero fíjate que lo he aprendido a más o menos hacer. Fíjense que decir que no es de las cosas más difíciles que creo que todos ustedes también están pensando lo mismo que yo. Uno tiende a ser a people's pleaser, dicen en inglés, que es una persona que constantemente quiere complacer a los demás. Yo tengo que batallar bastante con eso. Es una cuestión que mi hermana y Nacho me critican bastante a nivel personal, porque todo el tiempo quiero quedar bien con todo el mundo. Todo Pero el es que tiempo me aparte no está importa, bien, o sea, todo el no tiempo está digo sí bien. a todo porque me da pena decir Pero que es que no está bien que, ok, eso es lo que aparenta. Aparenta que la persona se está sacrificando por hacer algo que vos querés que no te está haciendo feliz. O sea, no está bien, se ve mal, está mal. Fíjate Está que mal. tenemos una súper buena amiga que hace poco tiempo le pedimos un favor, le pedimos que nos hiciera un favor y ella muy cordialmente nos dijo que no. Y fíjate que me sentí un poquito como, al principio, me sentí un poquito como, no ofendida. ¿De quién hablamos ustedes? No, mentira, ni sé, pero no me acuerdo ahorita, pero... No, pero fíjense que yo al principio me sentí un poquito, me quise sentir un poquito ofendida, vaya, por decirte algo. Pero después me quedé analizando y yo dije, ¿sabes qué? Eso es lo responsablemente correcto de hacer. Lo dije bien, ¿verdad? Sí. Creo que esa es la forma correcta de decirle a una persona si puede o no puede, honestamente, porque aquí es lo más común aquí, que te dicen, sí, claro, ahí te caigo, ahí te llego, o sí te voy a hacer ese favor, y después te dejan plantado. Y qué detesto yo que alguien te quede mal. O sea, yo si hay algo que de verdad me molesta muchísimo es que alguien me diga que sí va a hacer una cosa y que no lo haga. O sea, de verdad que yo aprendí mucho el valor de eso con Nacho, porque Nacho, desde que lo conocí, era una persona tan responsable, fue siempre tan honesto en decirme sí o no puedo. Y te voy a decir una cosa, eso es súper atractivo de una mujer Sí. y de un hombre, de los dos. Es súper atractivo cuando una persona te dice, sí puedo, pero no en este momento porque tengo que hacer tal cosa. Pero cuando salga de esto, te lo voy a hacer. Y uno al principio se como, pero no, pero ¿por qué? Pero no sé qué. Y fíjate que la verdad es que estuvo bien que Sí. dijeran que no. Está bien decir que no. Y entonces ya cuando lo veo hacia mí, como yo decir que no, me cuesta horrible. Sí, no, pero hay que aprender a decir que no. Yo no hace mucho, o sea, estaba amargadísima por haber hecho un favor que no debe haber hecho. O sea, a veces... ¿De quién estamos hablando? No. A ver, Ustedes que saben que si nosotras no decimos no, vamos a tener que empezar yo lo publico, pero espérate, ya. ¿cómo Pero se ya dice? lo digo. A exhibir a la gente. Me exhibieron. ¿Puedo Sí. decir? No, bueno, o sea, que no es en fin. relevante, pero honestamente, continúa Sí, con no, eso, que Hiciste realmente... un favor que no querías. Sí, no quería, y la verdad es que días después yo es como, o sea, era tan fácil decir que no, o sea, no puedes hacer un favor o no puedes hacer algo que vaya a ayudar a otro y te desayudes vos, o sea, Claro, desayudarse no, uno, no está no, o bien. sea, es como ilógico, es una tontera, de verdad que estupidez más grande, yo me arrepentí muchísimo, pero Sí. bueno, en fin, ya pasó y no me voy a autoflagelar como en el otro punto, pero honestamente es un buen punto, así que ya saben, las mujeres exitosas aprenden a decir que no. Ok. Súper importante. Vas, te Ok, toca. vamos con el siguiente. Vamos al 6. Ajá. Chau, Disfrutan de su soledad. Uy, esto me encanta. Usted, Me yo de encanta. una le voy a poner, porque yo sí disfruto de mi soledad. O sea, que es cuando estás con vos, pero no estás solo. O sea, Definitivamente. estás... Pero vos contame, ¿vos siempre has sentido eso o es algo que has aprendido a hacer? con el Siempre he tiempo? sentido eso. Como Siempre. que te gusta estar sola. Sí, o sea, lo disfruto mucho. Bueno, vos lo sabes porque, de hecho, hasta para dormir,
para tener cuarto. Ustedes saben que como gemelas, nosotras todos los primeros años de vida compartimos Qué cuarto. horror, ustedes ser, es horrible Sí. ser gemelo. Bueno, porque, compartimos hasta todo lo vientre. que sea. Compartimos pancita, o sea, nosotras juntas toda la vida. Pero llegó un momento, ya adolescentes, que se nos quedó chiquito el cuarto. O sea, ya el closet era como una cosa terrible. No sabíamos dónde guardar nada, no teníamos espacio. Y te estresas si una de las dos es más ordenada que la otra o viceversa, y entonces todo te estresa porque estás así, ya cuando creces Sí. necesitas tu Sí, espacio. entonces ya llegó un momento en que dije, no, yo me voy a pasar a un cuarto sola. Y así fue, o sea, no fue así ustedes. Yo me tuve que salir del cuarto. No, y entonces, ¿por qué yo fui la que me salió? O sea, ¿cómo fue entonces? No compartíamos una habitación y después me fui para donde mi abuelo. No, porque, bueno, independientemente, o sea, no importa cómo fue el orden, pero terminamos separándonos porque realmente no cabíamos. Esa fue la verdadera razón. Sí, Pero no yo cabíamos. honestamente siempre disfruté de estar sola, o sea, de mí, siempre disfruté de lo que yo quería hacer. Siempre. Eso no es nuevo ni es algo que aprendí, o sea, siempre fue así. Fíjate que a mí me preguntaban, por ejemplo, cuando estábamos de vacaciones en la escuela, muchas veces cuando regresábamos decíamos, pero no te aburriste de estar, tal vez no salíamos en una Semana Santa o no salíamos en unas vacaciones de verano. Y yo decía, yo no sé lo que es estar aburrido en la casa, o sea, yo busco qué hacer, siempre tengo algo que hacer, e inclusive ya grandes, como, y les estoy hablando que, o sea, ni siquiera era como jugando Play, eso, que me gusta Grand Theft Auto, pero no lo puedo jugar, pero me gusta verlo. Me encanta verlo, pero no, nada de eso, sino que o ver algo que me interesa, o ver tutoriales de algo que quiero hacer, o porque a mí me gustan mucho los DIYs, veo eso, o veo una película, o veo documentales, o veo musicales, o aprendo a hacer, siempre estoy haciendo algo sola. Y otra cosa importante, cuando me fui a estudiar a la universidad, pasó mucho tiempo que me pasaba del estómago, porque me daba mucha pena, o sea, vergüenza, me daba mucha vergüenza ir a comer sola a la cafetería. Ay, Cosa más ridícula, usted, yo no quería, o sea, yo me aguantaba el hambre. Eran clases de 4 horas cada una, y entonces en medio de las clases decían, ok, vamos a hacer una pausa para almorzar, y yo no comía, porque yo no me iba a ir a sentar allá sola en la cafetería, me daba vergüenza. Y un día dije, qué tonta soy, o sea, ¿pero por qué? ¿Por qué te no? va a dar pena? ¿Por qué me va a dar vergüenza? Y todo el mundo está comiendo solo, usted, o sea, no era ni Fíjate siquiera que que sí. todos socializaban y yo, no, todo el mundo agarraba, compraba su comida, se sentaba y ya. Sí, fíjense que Vivi, del que siempre hablamos nosotras, el que fue nuestro productor, él decía mucho eso, que disfrutaba muchísimo de sus tiempos solo, de que le encantaba ir a comer solo. Bueno, nuestro Yo lo amigo hago, a mí me Aldo encanta. Marcucci dice que él que prefiere no comer antes de ir a un restaurante o al food court de un lugar. Si él como el trabajo de él es en la moda, si tiene que estar en una tienda y luego almorzar rapidito para ir a otra tienda, dice que prefiere saltarse el hambre si no tiene con quién comer. Y yo en serio, Bueno, así era yo. amo Así era yo, pero a partir de la Increíble. universidad, desde la primera vez que comí sola, el mundo hasta me cambió. Y eso que a mí ya me gustaba hacer cosas sola, pero después de esa, definitivamente lo disfruto mucho. O sea, yo voy sin vergüenza yo aprendí alguna con a el comer tiempo, sola. fíjate, yo la verdad es que estar sola aprendí ya muy adulta, porque yo de chiquita y toda mi adolescencia y mi juventud, así como en mis 20s, olvídenlo, miedosísima, yo no podía dormir sola, me daba miedo que dormir sola con la luz apagada, me daba miedo, todo me daba miedo. Entonces, siempre compartí habitación con mi hermana, con mi abuelo fue mi roomie favorito. Me encantaba porque él y yo nos llevábamos increíble y platicábamos en la noche y no sé, por alguna razón. O sea, les Éramos recuerdo que me salí ya de 20 y pico de años. O sea, Sí. o sea, yo creo que empecé a dormir sola ya cuando tenía cerca de los 25, 26 años. Y fíjate o sea, que yo no vine a crean que- aprender bastante de disfrutar estar sola cuando me casé. No por estar separada, por tener espacio no, Nacho, no es por eso, mi amor.
Es que me encantaba porque aprendí en México, viviendo allá. Sí. Porque él tenía que ir a la universidad y yo no podía, en esa universidad donde él estaba estudiando Music Business y allí no te permitían acompañantes. Para entrar tenían que tramitar un pase de no sé qué y solo podías esperar en la cafetería. O sea, era un rollo, ¿verdad? Era bella esa universidad. Y entonces yo pues me quedaba en el apartamento y en ese tiempo de soledad aprendí a andar en metro sola, Qué bonito. transporte público, que de eso ya hablaremos en algún otro momento porque eso te cambia la vida cuando vos abrís tu metro. O sea, nosotras en Honduras, nuestra madre nunca nos dejaba salir solas, ni a la pulpería nos dejaba ir. O sea, y de verdad, no estoy exagerando, era bien, mi mamá fue bien cuidadosa en eso, muy protectora, demasiado tal vez, porque ya luego nos soltaron en el mundo y es como no vamos a ninguna parte, ¿verdad? Y allí en México, ya casada, aprendí a disfrutar ese tiempo donde él no podía estar conmigo. Y de verdad que se disfruta a otros niveles. Es increíble. Y eso Bueno, sí siento que son características de una mujer exitosa, claro. Pues que sí, así que ya saben, anótenlo porque las mujeres exitosas disfrutan de su tiempo solas. Ok, muy bien. Vas. Voy. Ok, esta me encanta. Me encanta porque, bueno, también en la que tengo que trabajar en ella, pero creo que es muy válida y es cierto, la he visto que todas las mujeres que yo considero muy exitosas tienen esto en común, esta cualidad, y es que cuidan mucho de su cuerpo. No necesariamente no estoy diciendo que son delgadas o que son flacas o que son, no se trata de eso, son más conscientes de cómo cuidan lo que comen, lo que toman, cómo se tratan a ellas mismas, su cuerpo. Y sí, esa es una característica. Analícenlo, piensen ustedes en todas las personas que ustedes conocen a su alrededor, que consideran ustedes que son 100% exitosas, cómo se cuidan a ellas, su cuerpo, su comida. Creo que eso al final tiene un poco conexión con el amor propio. O sea, al final cuidar de tu cuerpo es algo que que tiene esa conexión, pues. Pero sí, es cierto, es importante, es muy importante. Y sabes que además, cuidar tu cuerpo también implica ejercitarte, hacer ejercicios. Y cuando haces ejercicios, estas endorfinas, creo que exacto. Te hace sentir mejor, estás más alegre, estás más positivo, estás más relajado. Fíjate correcto. que sí, o sea, la verdad que hay alguna cuestión química, no sé cómo funciona realmente, pero cuando una persona cuida de su cuerpo, no solo con lo que come, sino también las cosas que hace para mantenerse activo, caminar un poquito más. Fíjate que hay una chavita que a mí me encanta en las redes sociales, yo la sigo desde una serie juvenil, que la descubrí. Ella se llama Cheryl Rubio. Ay, sí, me encanta. Qué bella esa niña. Venezolana bella. Ajá. Y fíjate que ella ahora tiene sus vlogs y todo, que son buenísimos. Pues ahí se las recomiendo. Y ella hablaba mucho, ella vivió un tiempo en México, ahora creo que vive en New York, o no sé, vivió un tiempo también en Miami, siento. Y fíjate que ella, una de las cosas que más hace es caminar mucho. Ella decía, es que hay algo de cuidar tu cuerpo, no voy a comprar carro nunca, estando en otro lugar que no sea su país. Ella dice que le fascina caminar a todos sus destinos. Entonces yo siento que eso es parte también de cuidarte, preocuparte por estar activo. Sí, no, definitivamente yo creo que el cuidarse es una cosa fundamental de todo ser humano, o sea, no solo de las mujeres exitosas, ¿verdad? Sino que es para todo el mundo. Yo creo que tengo que trabajar en eso también porque aunque toda mi vida, toda, he estado rodeada de actividad, de bastante actividad física, ya sea baile, los shows o ejercicios, o sea, aeróbicos, y después un tiempo estuve haciendo CrossFit, todo eso, pero también hay tiempos donde me estanco, me dio perecita, vino Navidad, dejé ese mes y después el siguiente mes ya no quise y el tercer, entonces ya se me juntan hasta 4 meses. Eso es algo en lo que tengo que trabajar porque a veces me dejo ir, pero ya saben, hay que cuidar su cuerpo, es una característica de mujeres, de mujeres. Ahora, ok, vamos con la siguiente. Número 8. ¡Ey! Esta me encanta. Las mujeres exitosas apoyan a otras personas. 100% me encanta. Yo creo que aquí el punto
de ayudar a otras personas también es dar. Recuerden que muchas veces no nos damos cuenta, pero mientras más damos, más recibimos. O sea, eso es algo que es como un rebote, como lo que Así hablábamos es. del boomerang el otro día. Ay, sí. Tirás esa vibra positiva, esa ayuda y se te regresa con más, es como el dharma. Sí. Entonces yo creo Doblemente que se te definitivamente apoyar a otras mujeres o a otras personas en general es una de las cosas que hace la gente exitosa en general, no solo las mujeres, la gente exitosa. Fíjate que estoy de acuerdo. Mira, cuando una mujer está segura de ella misma, del éxito que tiene en lo que sea que se dedique, no tiene esa barrera de no apoyar a la otra solo porque se siente intimidada. Fíjate que eso era bien común. Eso Nacho le diría que es bien old school. Pero es verdad. O sea, miren. Como de la vieja escuela. Sí, es de la vieja escuela, sobre todo de este país. Yo en realidad no sabía lo que significaba. Le voy a poner un ejemplo para no confundirlos. Por ejemplo, cuando nosotras fuimos a México, o sea, ya no la primera vez que vivimos allí, la segunda vez de la que estás hablando, que te tocaba caminar y estar solo un tiempo, ok. En esa ocasión a mí me daba hasta miedo, vergüenza, qué sé yo, pedir recomendaciones. Es decir, nosotras queríamos trabajar con algún productor o queríamos conocer a alguien del medio y sabíamos que tal vez nuestra compañera de teatro lo conocía y a mí me parecía que iban a decir que no nos iban a querer compartir esa información que eventualmente nos iba a llevar más cerca de nuestros sueños. Y fíjate que estaba bien equivocada, porque eso, mi forma de sentir y mi forma de pensar acerca de eso era por cómo es, yo no sé si todavía es, yo creo que sí, un poco. Aquí no se comparte información, aquí nadie quiere ayudar a nadie. Entonces, cuando me voy del país y veo que la gente te quiere ayudar, o sea, sí, ¿sabes qué? Habla con tal productor, este es el productor de tal artista y de tal artista y de tal artista, y es como, wow, ¿por qué esta persona está compartiendo esta información conmigo? Ok, ahí va la cosa. De verdad, la única forma de recibir es dando. Entonces, aquí la famosa ley de los cangrejos, que nadie quiere ver subir a nadie porque entonces ya es una amenaza para vos, entonces lo jalás y no lo querés dejar que salga y que triunfe. Sí. Eso sí es de la vieja escuela. Eso sí es old school, es de antes. Sí. Debemos pasar la página. Pasemos la página porque eso ya no es, eso sí. No es tendencia, ustedes. No es tendencia, no es tendencia cool. Es lo que está sucediendo, por ejemplo, en el ambiente musical de ahorita lo que está pasando con las mujeres, cómo se están uniendo para hacer miles de cosas espectaculares. Que ves a Nati Natasha con Becky G, a con Becky G con Karol G, a Karol G con no sé quién, y las ves crecer y sí. Las ves que se va armando esta bolita y se va haciendo más grande y más grande. Todas se están juntando, o sea, eso de compartir, y solo así creces. O mira, sea, la obvio. que hizo Belinda con ¿quién fue? Belinda con Tini y con la española Lola Índigo. Óyeme, qué espectáculo. Espectacular, o sea, se juntan culturas, se juntan formas de pensar, mujeres espectacularmente bellas. Que entonces, te voy a decir que ese movimiento, esa es la vuelta. Ese movimiento lo comenzó el género urbano. Sí. Y honestamente así crecieron. O sea, miren cómo se multiplicó eso. A lo que vamos es que tienen razón cuando dicen que una mujer exitosa, y esto creo que aplica en general, ayuda a otras personas, dan, el factor de dar. Cuando nosotros nos juntamos, hacemos una fuerza mucho más grande. Cuando nosotras las mujeres, pues. Entonces, yo creo que eso tiene que ser una de las cosas que tenemos que aprender y que tenemos que poner en acción. O sea, ya no hay que pensar en otra cosa más que en crecer. Y de esa forma va a ser ayudándonos mutuamente. Muy bien, me encanta. Eso estuvo bueno, ustedes. Ok, vamos a una más, ustedes, y es, bueno, aquí está. Una buena, Sheila. Ok, una buena. Porque esta es la última. Se rodean de gente que les aporta. Oh, muy bueno. Esta es bien importante, súper buena. Fíjate que es cierto, las mujeres exitosas cuidan mucho quién está cerca de ellas. Cuidan mucho que toda la gente que esté cerca de ellas estén constantemente aportando, dando y no absorbiendo y quitando. Eso parece sencillo,
pero con las energías y con los comentarios, con la forma de pensar, con la idiosincrasia de la gente, eso puede determinar si te quita o te da. Y definitivamente tenés que recibir constantemente positivismo, tenés que conseguir estar al lado con gente que está pensando igual que vos, que está en la misma vibración, en la misma frecuencia. Sí, ¿no? Y que quieren apoyar tus proyectos. O sea, claro. Miren, la verdad es que muchas veces todos consideramos que tenemos una idea loca. O sea, decimos como, bueno, esto está bien loco. O sea, Sheila, que quiero cantar en los Grammys un día y me quiero ganar uno. Es una idea loca para un montón de gente, pero la verdad es que estoy rodeada de dos locos que me apoyan en eso. O sea, sí. Sheila cree en eso, cree que puede suceder, sabe que puede suceder, y Nacho también, mi mamá también. Entonces, toda la gente que se acerque a tu núcleo, los músicos, los empresarios inclusive, la gente con la que vas a trabajar, no importa quién sea, pero que crea también en tu propósito, porque de esa forma vas a lograr llegar más rápido. Entonces, sí, quien te rodea es muy importante. Y miren que aquí es un poquito controversial, porque muchas veces la persona que te está estancando, que te está frustrando y te está fregando la forma de pensar, pueden ser hasta tus papás, tus mejores amigos. En ese caso, fíjate que hace poquito estuve viendo una entrevista que le hizo Jordi a un comediante de stand-up. Se me va el nombre ahorita de él, pero es muy, muy conocido. Me encantaría recomendarles esa entrevista porque está genialísima. Dijo tantas cosas espectaculares. Es Escamilla, ¿cómo es? Franco Escamilla. No fue con Franco, fue otro. Pero bueno, el punto de lo que estaba diciendo él es que su familia también lo vio como un loco cuando les dijo que lo que quería dedicarse él en su vida era ser comediante, ¿verdad? Daniel Sosa se llama. Les recomiendo esa entrevista. Lo voy a buscar. Si vos no la has visto, mírala. No la he visto. Y lo que él estaba diciendo es como, bueno, a veces no puedes escoger no rodearte de tu familia, pero puedes tener tu convicción bien segura y decir como, ¿sabes una cosa? No importa. Un día de estos yo voy a demostrarles eso, tratar de bloquear un poquito cuando no podés decidir. Entonces tu familia no la puedes aislar, ¿verdad? Pero sí, si no es de tu familia, si son los puros amigos o tu pareja incluso, hay que tener cuidado. Y es cierto, definitivamente las personas exitosas cuidan con quien se rodean. Pues mira, creo que esta era la 9, así que nos falta una más, pero fíjate que yo no sé si ya nos estamos pasando. Aquí la gente nos va a decir, pero fíjate que te voy a decir una cosa. Tengo aquí varias escritas porque realmente yo tenía una lista más larga, pero te quiero decir algo. Voy a decir la 10, que yo creo que es la autenticidad. O sea, son auténticas. Ay, sí, me encanta. Eso es un buen punto. Yo creo que ser auténtico es difícil mostrarlo a la gente cuando estás en el ojo público. Sí. O sea, pero estamos hablando que todos ustedes, nuestra familia virtual, no siempre son parte del espectáculo, o sea, del entretenimiento, de estar enfrente de una cámara. Ahora con las redes sociales, sí. Con las redes sociales, sí. Pero entonces, como existe eso, lo que estás proyectando a los demás es por medio de esta pantalla. Yo creo que todos hemos pecado, o sea, hemos caído en el factor de, no quiero decir fingir, pero sí no presentamos nuestra verdadera cara. Es una de las cosas que más le critican a las redes sociales. Siempre estar enseñando solo el lado que querés o lo que te gusta o la parte bonita tuya cuando uno tiene tantos lados. Yo, sinceramente, pues, no, fíjate que ni siquiera sé qué opinar al respecto porque yo siento que cada persona tiene el derecho de privarse de las cosas que no quiere compartir y compartir todo lo que sí quiere, pero sí estoy de acuerdo con que lo que compartas tiene que ser 100% auténtico, que no sea una actuación, sino que si estás feliz realmente y lo querés compartir, genial, sí, qué mira, bonito aquí, eso. Sí, pero si estás pasándola horriblemente mal. Sí, porque mira, hay dos versiones de esto. O sea, una es lo que está diciendo Sheila ahorita es muy diferente que yo presente en mis redes sociales, por ejemplo, mi cara buena siempre y decido no presentarme cuando estoy llorando, cuando estoy deprimida o cuando estoy en un momento oscuro, dark, ¿verdad? Eso es una cosa, pero otra es cuando literal estás normal y sacas la cámara y es como, o sea, eso ya pasa a ese otro punto que es,
Yo Sí, no que sé no si sé esta qué. persona, o estás viendo tal vez a una persona enfrente de vos que está en su depresión, en su he tenido amigas con las que me ha pasado, he tenido amigos con los que me ha pasado, Claro. que, o sea, lo estoy viendo y ponen una cara que Sí. no es necesario, usted, no es Exacto. necesario. Una persona exitosa siempre va a ser auténtica. Auténtica. Ah, sí, 100%. Tengo varias amigas en una lista de personas que digo como, wow, me encanta porque son súper auténticas. Y amigos también, Sí. hombres, que eso los hace tan ellos que a mí tienen se éxito. se me viene a la mente una mujer que es una gran amiga de nosotras, que es tan auténtica en todo lo que hace. Ella es Isabel Martínez. Ella es nuestra makeup artist. Bueno, Ajá. lo ha sido por un montón de tiempo, pero es una gran amiga y es tan auténtica. Ustedes, lo que ustedes fíjate ven de que- ella en las redes sociales, así es Y literal. podés pensar que no es así, pero Sí. ella es así. Es que hay varios ustedes. Tenemos varios. No me voy a poner a mencionarlos a todos Sí, porque terminamos. increíble, no terminaríamos, pero sí, ella se me viene mucho a la mente porque ella es ella y tiene su forma de, lo que hablábamos al principio, tiene ese porte y se la cree y sabes que realmente sí se la cree. Sí. Esa es toda Sí, actitud. sí. Actitud. Y bueno, nada, Sherry, ¿con qué mensaje vamos a ir cerrando ustedes? Porque si no, no se van a Sí. cenar. No, yo creo que Pero lo único que un agregaría mensaje. a todo lo que ya dijimos, Sí. que espero que lo hayan apuntado, sería Yo que... anoté vos, mira, yo anoté todo. Sí, muy bien, muy bien. Yo creo que lo único que agregaría sería que para reforzar todo lo que hemos hablado, también disciplina, perseverancia y paciencia son 3 cosas que debemos tener. Yo batallo un poco con cada una de ellas, pero estoy muy consciente que son básicas y son clave para alcanzar lo que quiero. O sea, la Exacto. determinación tiene que venir acompañada de disciplina y de fe también. Y como decíamos en uno de los episodios del podcast, fe, pero con acción. O sea, no Exacto. solo creerlo, sino fe sin acción es fe muerta. ¿Te acuerdas? Marcela lo Exacto. dijo. Entonces hay que poner... No, Priscila nos dijo eso. Priscila, perdón. Sí. Que la fe muerta, la fe sin acción es fe muerta. Y eso es súper importante. Entonces... Como te dije, a todo lo que ya dijimos, solo le agregaría esas 3 cosas. Y al final recuerden que el éxito va a depender de muchísimas cosas. No una cosa, ni 3, ni 10 te hacen exitosa. Al final el camino que tomamos en busca de ser felices tiene que ir acompañado, de ser exitosos tiene que ir acompañado con el deseo verdadero de ser feliz. A eso me refiero. Y honestamente, trabajemos en todas las cosas que son nuestras debilidades para mejorar. Nunca nos estanquemos con absolutamente nada de lo que los demás digan, porque importa más lo que sentís por dentro. Lo que te Importa hace más feliz. eso. Recuerden que pueden suscribirse, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ayuda al canal más de lo que ustedes se imaginan. Es Y no- súper importante. De hecho, sin sus suscripciones, nuestro canal no va a crecer de la forma que va a crecer cuando le den clic a ese Exacto. botón. Y también la campanita ayuda mucho. Bueno, nos vemos el próximo martes en otro episodio de Cafecito Doble. ¡Hasta la luego! próxima. ¡Mua! Hey. Oíme que... Y nos quedamos como con 10 más, Con un que había montón que de decir cosas que estaban súper bien.